El ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, afirmó que no fueron los comandos de Chavín de Huántar, sino agentes infiltrados del desactivado SIN los que habrían participado en ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los rehenes. Además, criticó al fiscal Richard Saavedra por revelar detalles de una investigación que debió ser reservada. Hubo otro comando, el cual operó al margen de la operación de rescate. Ese comando, integrado por agentes del SIN, habría sido el responsable de las ejecuciones extrajudiciales, grupo al cual llamó Tumor dentro de la institución castrense. Los comandos no son asesinos, son soldados profesionales, por Dios. Y hay al costado, fuera de la línea de mando, un tumor canceroso que no entrena con los comandos, que no participa en la operación con los comandos, y en la que está este señor Zamudio, y en la foto aparece Guamán, y no voy a decir los nombres de los demás, pero que también aparecen pues, y ahí están. Serían los responsables, según la información que tenemos, del caso de un homicidio periférico extraño al operativo Chavín de Huántar, que no compromete a ninguno de los comandos heroicos de Chavín de Huántar. El ministro de Defensa reiteró que las irregularidades en el proceso han provocado que se confundan los buenos elementos de la institución con los malos oficiales. Este hecho, sin embargo, aún no es tomado en cuenta por las autoridades. El ministro se refirió también al incidente en la Villa Militar de Chorrillos. Lamentó haber formulado declaraciones que fueron malinterpretadas, al tiempo de señalar que se debe establecer una mejor relación entre las Fuerzas Armadas y la prensa. No creo que la democracia se base en el desorden, se base en la falta de respeto, se base en las malas maneras, ni por parte de los periodistas ni por parte de nadie. Y por esa razón es que yo mismo he condenado las palabras que utilicé, porque fueron fruto de la indignación. Yo debí calmarme antes de hablar con el hígado, que no es un órgano que fue inventado para pensar, ¿no es cierto? Lo que no significa que no haya estado o que esté indignado. En otro plano de la información, el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, volvió a criticar duramente al fiscal Richard Saavedra por su participación en el caso de los comandos Chavín de Huántar. Sin pelos en la lengua. Para el ministro de Defensa, el fiscal anticorrupción Richard Saavedra le hace un flaco favor a la democracia cuando insiste en detener a 15 comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar. Evidenciando indignación, Aurelio Loret de Mola sostuvo que es lamentable el accionar del fiscal Saavedra, quien a su entender habría cometido una serie de barbaridades en el proceso que deberían ser sancionadas. Pero yo no me quiero imaginar una instrucción en un juzgado anticorrupción que hacen los comandos, por Dios, en un juzgado anticorrupción. Ya sé que podemos dar todas las explicaciones del mundo, ¿no? En segundo lugar, con una ley para organizaciones criminales o terroristas. ¿Qué hacemos aplicando una ley para organizaciones criminales y terroristas? Y juntos, Montesinos, Hermosa, Fujimori, Guamán, con los comandos, con los heroicos comandos de Chavín de Huántar. El ministro también cuestionó la investigación fiscal y denunció que nunca se hizo una reconstrucción de los hechos. Además, aseguró que la ley anticorrupción fue mal aplicada porque las Fuerzas Armadas no son ninguna organización delictiva para solicitar su detención preventiva y señaló a los supuestos responsables de los asesinatos. Y en la que está este señor Zamudio, y en la foto aparece Guamán, y no voy a decir los nombres de los demás, pero que también aparecen pues, y ahí están, ¿no? Y cuando analizamos los que participan en la operación, cada uno tiene una tarea muy específica, muy bien detallada, que cumple perfectamente y que termina. Y entonces no veo cómo uno de los comandos pueda estar vinculado a un delito de esta naturaleza. De otro lado, pese a las denuncias recogidas por ATV Noticias de los excombatientes del CENEPA, Loret de Mola aseguró que el gobierno cumplió con entregar los beneficios para los militares,
quienes según el ministro gozan de atención médica gratuita en el hospital militar y que pronto cumplirán con la entrega de 15 viviendas para los efectivos. Ricardo Correa, ATV Noticias. Otro ministro que acudió al Congreso de la República fue Fernando Rospigliosi, quien desmintió a su colega Carlos Brus respecto a la presencia de las FARC en nuestro país. Sorpresivamente, el ministro del Interior aseguró que desconocía los informes de inteligencia del ejército que alertaban de la presencia de las FARC en la selva peruana. Nunca hemos tenido confirmación de que esto haya ocurrido. Sí, por cierto, en la zona del Putumayo, en la frontera, pero no presencia masiva de las FARC en el territorio peruano. Rospigliosi no supo explicar en qué informe del Ministerio del Interior se basó el ministro Carlos Brus para denunciar un supuesto vínculo entre Patria Roja y las FARC. Además, aclaró algunas denuncias hechas por el coronel Benedicto Jiménez. Durante el gobierno de transición no hubo ninguna reunión de mandos senderistas en la base naval. Sí hubo, y varias, durante el gobierno de Montesinos y Fujimori. Hubo varias reuniones propiciadas por el gobierno de Montesinos y Fujimori de mandos senderistas con Abimael Guzmán en la base naval. Y hasta donde tengo conocimiento, la última de esas reuniones fue alrededor del 14 de noviembre del año 2000. Finalmente, el ministro aseguró que el gobierno hace esfuerzos para evitar que el terrorismo levante la cabeza en la selva. Además, informó que son 52 distritos donde existirían remanentes subversivos y del narcotráfico. Por su parte, el director de la policía, José En el Congreso, el ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola expresó hoy su extrañeza de que hasta el momento no se haya hecho la reconstrucción del rescate de Chavín de Huántar, teniendo en cuenta que ya lleva 14 meses de investigación la denuncia sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales. Criticó que en la detención del general Jaime Patiño se haya utilizado esta norma concebida para organizaciones criminales y terroristas. Subrayó que los excomandos de Chavín de Huántar no pertenecen a ninguno de estos calificativos. También informó que los comandos fueron reincorporados a sus funciones y tienen el camino expedito para ascender. Y bien, en cuanto a la presentación del ministro de Defensa hoy día en el Congreso, hay que decir que contó con un inusual buen humor y hasta admitió haberse excedido en el caso del agravio a 2 centinelas en Chorrillos. Pero el ministro pues se ha excedido más de una vez, porque también dijo que se negaba por todos los medios a entregar a los comandos requeridos por la justicia. Y si queremos vivir en un Estado de Derecho hay que respetar lo que dice la justicia, lo que manda la justicia, aun cuando ésta esté dando muestras de algunas precariedades, algunas torpezas de repente, y en este caso. Porque el ministro parece ser que ahora sí ya investigó un poco más e hizo un anuncio que puede ser gravitante para esta investigación. Dice que él sabe, ahora sabe con certeza, que el SIN infiltró a 3 capitanes y 19 policías, pseudocomandos que no tenían nada que ver con la operación, que César Zamudio habría sido uno de estos y que además es quien supuestamente asesinó al emerretista Tito. Bueno, por eso había que tener paciencia y no vociferar tan fuerte para evitar que en nuestro país haya más violencia verbal que no necesitamos y mayor reflexión que sí necesitamos. Estamos con el canciller Diego García Sayán, que está en Barbados, porque hoy día en Georgetown, en Bridgetown, gran error, se ha aprobado una convención interamericana sobre terrorismo, que fue una propuesta original de la Cancillería peruana y que realmente constituye todo un éxito de nuestras relaciones exteriores. Canciller. Muy buenas noches, César. Gracias por esa presentación. No, qué ocurrencia, es la objetiva. Lo dice el cable de EFE y lo dicen todas las agencias noticiosas, que el Perú ha tenido un rol protagónico en este asunto que además tiene especial importancia porque significa lavado de dinero internacionalizado, luego recíproca ayuda en información sobre inteligencia, en inteligencia sobre información, como usted quiera, y por último, no ceder a la idea del refugio político respecto de aquellos que pueden estar
implicados en actos de terrorismo, lo cual será muy bueno también para José María Aznar, el gobernante español, que está reclamando a Venezuela y Uruguay la permanencia de varios etarras, es decir, pertenecientes a la ETA, y que ahora quieren pasar